Bueno, damos inicio entonces al curso de geografía y vamos a aperturar la guía de estudio número 4. La guía de estudio número 4 nos va a hablar de un hecho y acontecimiento que inicia en el año 1944 y es el proceso de la revolución. Si bien recuerdan, en la guía número 3 estuvimos hablando del proceso de independencia. Yo les expliqué que el 15 de septiembre de 1821 se da la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica. Si usted hace cuentas del año 1821 al 1944, estamos hablando de alrededor de más de 100 años en donde Guatemala fue sometida a través del proceso de una aparente independencia. Guatemala fue sometida a compromisos económicos, a compromisos culturales, a compromisos ideológicos, en donde los que vinieron a establecer esa nueva cultura impusieron una forma de vida. A ese proceso se le conoció como la aculturación. Mire, pues hay dos fenómenos, transcultural y acultural. La transculturación responde a que yo cambie mis ideologías culturales, mis rasgos. Por ejemplo, si yo antes utilizaba traje típico y ahora no, yo lo hice por decisión voluntaria, por gusto propio. Eso se llama transculturación. Pero en las culturas pasadas se dio un fenómeno de aculturación, en donde vinieron los colonos y les obligaron a hacer cosas o a incorporar elementos culturales que ellos no creían. Por ejemplo, la historia nos dice que los mayas o las culturas indígenas eran politeístas, ellos creían en sus dioses, ellos hacían rituales, danzas, ceremonias, pero cuando vienen los colonos, ellos trajeron consigo a la Iglesia Católica. La Iglesia o la religión católica no existía antes de la llegada de los españoles. Ellos la traen y obligan a los indígenas a dejar su ideología y a empezar a ser creyentes de la Iglesia Católica. Por eso es que usted ve la antigua Guatemala está llena de iglesias, de capillas, porque eso fue lo que ellos trajeron. Ese fenómeno fue conocido como aculturación. Entonces, en el proceso de independencia, de buscar esa libertad, de buscar ese crecimiento por parte de la sociedad, Guatemala, a partir del año 1821, Guatemala empieza a tener diferentes sistemas de gobierno. La mayoría de gobiernos que Guatemala tuvo fueron sistemas de gobiernos dictatoriales, es decir, que los poderes del Estado, que era el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no funcionaban, solo el Ejecutivo. El Ejecutivo era el que mandaba y le quitó poder y autonomía al Legislativo y al Judicial. Hoy en día, Guatemala está constituida como una república democrática. El sistema de gobierno es republicano. ¿A qué se refiere? A que en Guatemala hay tres poderes. El Estado está conformado por el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y estos tres tienen autonomía. Es decir, que están en el mismo nivel. El ejecutivo no puede mandar al judicial, el judicial no puede mandar al legislativo, ni viceversa. No es posible. Estos tienen el mismo nivel de autoridad, ¿sí? Entonces, por eso se constituye como una república, como un sistema de gobierno republicano, democrático, porque dicen que nosotros como población tenemos derecho a acercarnos y emitir nuestro voto en la toma de decisiones en el sentido político, social y económico que se da en Guatemala. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Hay dos sistemas, cuando se habla de democracia, hay dos tipos de democracia. Una democracia representativa y una participativa. Nosotros vivimos en un sistema democrático representativo. ¿Por qué? Porque son las autoridades, es el poder, es el gobierno quien toma las decisiones que aparentemente le pertenecen al pueblo. Entonces, cuando se da la independencia, a partir de la independencia, Guatemala empieza a tener una serie de presidentes. Por ejemplo, el presidente María Reina Barrios, que era uno de los presidentes que se encontraba en la época cuando este muere. La historia cree y dice que este fue asesinado por los intereses políticos que habían en la época. Asumiendo el poder, el presidente Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera fue un presidente que hizo cosas buenas por Guatemala, pero también lamentablemente sometió a la población indígena a mucha esclavitud. Hubo mucho abuso y algo muy fuerte de este sistema de gobierno es que él mantuvo en su línea de gobierno, él mantuvo una forma de gobierno dictatorial. Él fue muy estricto, él fue un gobernador muy
fue un gobernador muy cuadrado, en donde la población indígena no podía crecer, en donde solo los niveles altos o las clases superiores tenían todos los beneficios, no había acceso a la educación, no había acceso a la libre expresión. Hoy en día usted es libre, puede expresar sus pensamientos e incluso vemos que hasta sus ideologías sexuales, hoy en día la sociedad no margina hasta cierto punto y no limita que se pueda hacer. Antes no había eso. El derecho a la prensa, antes solo se publicaba en los periódicos y en los medios lo que le convenía al gobierno, pero lo demás no podía ser publicado, había mucha restricción. Entonces el sistema de gobierno de Manuel Estrada Cabrera sometió a la población indígena en su mayoría a mucho abuso y esclavitud. Este está en la presidencia durante un periodo aproximado de 30 años consecutivos, imagínense, 22 años en el poder. Estos 22 años, durante los 22 años hubo mucho abuso a las leyes, hubo mucho abuso y explotación a la población indígena, que era la que era como más masacrada. A él le quitan el poder, a él lo declaran con demencia senil, se recuerdan que ya les había explicado, a él lo declaran como enfermo, como incapacitado mental en el nivel más bajo, y él es ahí entonces como pierde el poder. Si a él no se le hubiera declarado como tal, quizá él hubiera durado aún muchos años más en el poder. Deja este presidente el gobierno por un tiempo, Guatemala empieza a tener paz, pero otra vez en el año 1930 asume la presidencia Jorge Ubico Castañeda. Jorge Ubico Castañeda fue el presidente que abrió paso a un proceso que marca la historia en Guatemala y es el proceso de revolución. La población indígena, una vez más afectada, una vez más explotada y abusada de sus derechos, empieza a exigir, empieza a pedir que se le escuche, que también se le den beneficios, que también se le tome en cuenta en una vida participativa. ¿Cómo surge la revolución industrial, la revolución en Guatemala? Esta surge a través de la revolución industrial. Por su parte, las potencias mundiales, que se recuerdan que hablamos que era Francia, Alemania, Bélgica y Gran Bretaña, habían logrado un nivel de desarrollo económico, político, infraestructura y demás. Por ende, ellos tenían ya otra forma de vida, otras ideologías, y ellos ya habían empezado a crear máquinas, y las máquinas vinieron a sustituir el trabajo del hombre. Para la industria o la empresa era mejor o les era más rentable una máquina que producía 1000 piezas en términos de un minuto a una persona que se llevaba un día en reproducir esas 1000 piezas. Entonces, la revolución industrial fue la innovación y la incorporación de maquinaria en el tema fabril. Entonces, esto vino a crear pobreza. ¿Por qué? Porque muchas personas perdieron su empleo. Si antes la situación económica para el indígena, para el campesino, para la población de las clases bajas era bastante precaria, cuando traen máquinas viene una forma de desarrollo, pero a la vez trae pobreza. Entonces, la revolución en Guatemala se conoce como, primero se le da el nombre de la Edad de Oro o los 10 años de primavera, como lo vemos ahí. Se da el 20 de octubre de 1944, en donde se levanta el pueblo y empieza a exigir derechos, empieza a exigir beneficios, empieza a exigir oportunidades, como ya habían traído maquinaria, como ya habían traído industria, como ya había infraestructura, porque antes la época nos cuenta que no, incluso las casas eran de adobe. Hoy en día, pues usted ve construcciones sólidas, ¿verdad? Como el edificio en donde nos encontramos, pero antes no fue así, las construcciones eran de adobe, eran de materiales como paja, madera, y esto obviamente las condiciones de vida de los guatemaltecos pues eran bastante bajas. Entonces, la revolución lo que quiso fue lograr un nivel de desarrollo. La revolución dura 10 años consecutivos. Hubieron dos gobiernos de la revolución, porque la revolución se da del año 1944 al 1954. En el año 1954 se da la contrarrevolución, es decir, frenar el proceso de desarrollo. Se entiende como revolución a un cambio, a una innovación, a un proceso que iba a buscar
una mejor calidad de vida para los guatemaltecos. Pero en el año 1954 se da la contrarrevolución, que es un golpe de Estado al mandatario que se encontraba en la época, porque si bien es cierto, estaba habiendo comercio, desarrollo, industria, pero otra vez caímos a la misma situación en donde los países que invertían en Guatemala, tal es el caso de Estados Unidos, era el que mejores beneficios tenía y la población indígena era la que hacía la mano de obra, explotados en trabajos de campo, explotados en trabajos de minería, explotados labrando tierras, pero ellos no tenían el beneficio que se esperaba iba a traer la revolución. Entonces, la revolución fue un movimiento, dice, encabezado por militares, estudiantes y trabajadores que derrocó al gobierno del facto general Federico Ponce Baides. ¿Por qué Federico Ponce Baides? Mire, pues, ¿quién fue primero? Vamos a hablar de quién fue Jorge Ubico y qué hizo Jorge Ubico. Jorge Ubico fue el que abrió paso al proceso de revolución. En el gobierno de Jorge Ubico hubieron muchos abusos a la Constitución. Él impuso ciertas leyes en donde no había opción. Los que más sufrieron fueron los hombres campesinos. Las mujeres, por su parte, fueron abusadas, fueron violadas, fueron explotadas en muchos sentidos. Entonces, la población más afectada fue el área indígena y el área indígena en Guatemala se ubica en el altiplano guatemalteco. Entonces vamos a ver qué pasó en este gobierno. Jorge Ubico dice, el general Jorge Ubico Castañeda asumió la presidencia el 14 de febrero de 1931. Tras haber ganado las elecciones, fue postulado por el Partido Liberal Progresista. Su gobierno se convirtió rápidamente en una dictadura, ya que al igual que Manuel Estrada Cabrera, concentró todo el poder en sus manos. La represión contra sus opositores fue una constante de su régimen, además de las persecuciones, encarcelamientos y torturas. Llegó al extremo de fusilar a sus rivales políticos. Esta persona fue una persona muy mala, ¿sí? Como diría alguien, una persona sin sangre. Él mandaba fusilar, no le importaba si había niños, mujeres embarazadas o lo que hubiera. Matar a todo aquel que intentara estar en contra aún con los pensamientos de su forma de gobierno, porque él creía que él tenía el mejor sistema de gobierno. Jorge Ubico se apegó a la línea de Fidel Castro en Cuba, a la ideología. Ahorita vamos a hablar de un personaje, el Che Guevara, por eso les hacía la broma, ¿verdad? Que ustedes pues tienen sangre de Che Guevara. El Che Guevara fue un revolucionario de origen argentino que vino a revolucionar Guatemala y llegó a revolucionar Cuba. Este personaje en el proceso de guerra, el Che Guevara, marcó mucho la historia, ya van a ver ustedes por qué, pero Jorge Ubico no permitía que nadie se levantara, nadie podía decir algo en contra de su gobierno. Si él escuchaba que había un grupo reunido, deliberando, tratando temas de la forma de vida que él estaba dándoles a los guatemaltecos, mandaba a matar a medio mundo, ¿verdad? O sea, él quería que solo él tuviera voz y voto y que se hiciera todo lo que él implantaba. Entonces, Jorge Ubico es recordado en la historia no como un buen presidente, sino como un mal presidente. No es que haya hecho todo malo, ¿verdad? Ustedes, porque tampoco es que haya sido mal. Su sistema de gobierno trajo algo de desarrollo. Gracias a Jorge Ubico existe el Palacio Nacional, el Centro Cívico. Gracias a Jorge Ubico, pues se pudieron crear, en ese entonces, en la época, no habían tantas carreteras porque funcionaba el ferrocarril, no la vía terrestre, ¿verdad? Ustedes, o sea, sí la vía terrestre, pero por el ferrocarril. Y había la portuaria más fuerte de la época, fue la portuaria Santo Tomás, que está en el departamento de Izabal, en Puerto Barrios. Entonces, él logró que se construyera más vías del ferrocarril, que se aperturaran. Ahorita vamos a ver lo que se dio durante su gobierno. Mire, dice, con el propósito de afianzar el poder de su dictadura, el general Jorge Ubico tomó las siguientes medidas. Militarización de las instituciones del Estado, según la cual todas eran dirigidas por militares, se incluían los establecimientos educativos. Miren qué bonito está ustedes. Todo era militarizado. El poder era dirigido por militares. Los centros educativos eran dirigidos por militares. Por eso en tema de corrupción no había violencia. No había, porque él mandaba matar a todo aquel que se quisiera levantar. O sea, como les digo, hizo cosas buenas, pero también hizo cosas malas. Era bueno que hubiera militarización. ¿Por qué?
porque no había tanta violencia. Hoy en día eso es lo que hace falta en Guatemala, que se activen los militares, que se active la policía, que se activen las instituciones que deben velar por la seguridad de los guatemaltecos. Lamentablemente eso no se dio durante la época, sí, el sistema autoritario que llevó Jorge Ubico ayudó a que no hubiera tanta violencia y tanto abuso. Generalización de un sistema de espionaje para vigilar a los posibles opositores. Como le digo, nadie se podía reunir. Por ejemplo, hoy en día usted sabe que nosotros podemos tener una sesión, una reunión, tocamos temas de ideologías religiosas, temas políticos, de todo, hablamos de todo un poco, ¿verdad ustedes? Pero antes no podía ser así. Si se encontraba un grupo de personas reunidas, los mataban ahí mismo. Independientemente de quién estuviera, ancianos, niños, mujeres embarazadas, todos morían, aunque estuvieran hablando de otros temas seculares, porque nadie se podía reunir, porque esto se prestaba a creer que estaban en contra de la forma de gobierno de Jorge Ubico. Otro punto, prohibición de organizaciones empresariales. Solo las empresas o industrias que estaban en Guatemala solo podían funcionar si Jorge Ubico les daba la autorización y funcionaba solo Estados Unidos en Guatemala, ¿sí? Sindicatos y de partidos políticos de oposición. Establecimiento de sistemas de reelección, gracias al cual pudo gobernar durante varios periodos consecutivos. Es decir, que él modificó la ley para beneficiarse y él no estuvo mucho tiempo. Jorge Ubico, él estuvo 3 periodos consecutivos, estamos hablando alrededor de 12 años en la presidencia, pero durante ese tiempo él logró hacer mucho. Dice, control absoluto de la prensa a la que vigilaba directamente. Ahí está. Nadie podía publicar, nadie podía expresar a través de la prensa o de los medios de comunicación sus pensamientos o sus ideologías. Solo lo que él permitía, él revisaba todo lo que se iba a publicar y si él autorizaba, se hacía. De lo contrario, se tenía que eliminar. Implementación del sistema de trabajo forzado como la ley de vagancia y la ley de vialidad. ¿En qué consistió esa ley? Explotaron a la población indígena a laborar 150 días sin derecho a pago. Imagínense que usted le diga ahorita, va a ir a trabajar durante cuánto representa 150 días, 30, 60, 90, 120, 5 meses y no le vamos a pagar nada. Va a trabajar de sol a sol, sin derecho a comida, sin derecho a tener un lugar donde vivir. Usted solo trabaje, y eso es lo que tiene que hacer. Él implementó esa ley. Por una parte, hoy sería muy necesaria esa ley, ¿verdad? Yo creo que sería necesaria. ¿Cuánta gente ya fuera sin oficio ni beneficio? Que los pongan a trabajar, que hagan algo productivo. Hoy sí sería necesaria, pero antes el indígena, el campesino que labraba las tierras, que producía, que cosechaba, ni siquiera le daban una su libra de maíz o de frijol para mantener su familia. Entonces, por eso era que la tasa de mortandad era muy alta, porque había mucha desnutrición, había mucha pobreza. Si hoy hay pobreza, imagínense cómo fue en la época, fue más pobreza todavía. Entonces, él, como les digo, o sea, Jorge Ubico hizo crecer a Guatemala, Jorge Ubico invirtió en Guatemala, Jorge Ubico creó muchas instituciones y ministerios, pero limitó al crecimiento de la población, lo sometió a un proceso de escasez tan fuerte en donde muchos morían de hambre, porque no había nada, o sea, no tenían acceso. Entonces, limitó el acceso a la educación. A Manuel Estrada Cabrera dijo, me es beneficioso que el indígena no aprenda, porque si el indígena estudia, va a salir de la ignorancia, y si sale de la ignorancia, me va a exigir derechos. Entonces, a ellos les convenía que no hubiera educación y que fueran exclusivos o muy pocos los que tuvieran ese acceso a la educación. Por eso hoy en día nosotros tenemos que valorar el hecho de que podemos ser personas educadas, que podemos tener acceso libre a la educación. Las mujeres, antes, si había educación en el gobierno de Jorge Ubico, solo era para los hombres. Las mujeres solo eran, tenga hijos, cocine, lave ropa, limpie, y ahí se acabó la vida útil de una mujer. Es decir, que eran utilizadas como instrumento de beneficio, no como alguien que pudiera aportar a la sociedad. Por eso es que hoy en día que usted y yo nos estemos preparando en el ámbito profesional es un gran beneficio. Es de aprovechar la oportunidad que nosotras tenemos como mujeres, porque antes si una mujer
que quiso estudiar, qué pena, no lo pudo hacer porque no se le permitió. Entonces, Jorge Ubico fue el que abrió paso al proceso de revolución. Ya hablamos del tema de las guerras y durante esa época que estaban trabajando guerras a nivel mundial, Guatemala estaba viviendo el 20 de octubre de 1944, Guatemala estaba viviendo el proceso de revolución, que es lo que nos habla nuestra guía número 4. ¿Qué se dio durante la revolución? Primero dice que fue un grupo de militares, estudiantes y trabajadores que derroca al gobierno de Federico Ponce Baides. ¿Por qué el gobierno de Federico Ponce Baides? ¿Quiénes estaban en el poder durante la época? Primero, Jorge Ubico estuvo en la presidencia del año 1931 al año 1944. Estuvo 3 periodos consecutivos en el poder. Durante su gobierno se dieron faltas a la Constitución, faltas a las libertades civiles y restricción a la libertad de expresión, que ya fue lo que analizamos. Él apoyó a Estados Unidos totalmente. Estados Unidos venía a Guatemala e invertía. Una de las empresas que funcionó en Guatemala fue la Fruit Company, que era una empresa bananera que estaba fundada en el departamento de Izabal. En Izabal estaba la portuaria más grande de Guatemala, era donde partían las vías del ferrocarril y ahí Estados Unidos establece una empresa, la cual era trabajada por indígenas, pero todo el beneficio se lo llevaba a Estados Unidos. ¿Por qué Jorge Ubico, en lugar de apoyar a Guatemala, apoyó a Estados Unidos? Intereses políticos. Se dio la aprobación de la ley contra la vagancia, pero este es derrocado. El 25 de junio se levanta una protesta pidiendo la renuncia. Ese día muere la maestra María Chinchilla. ¿Por qué creen ustedes que todo 25 de junio se celebra el Día del Maestro? Es en honor a esta maestra, ¿sí? Ustedes no lo celebraron, pero yo sí. El 25 de junio, ¿sí? Porque en el proceso de revolución muere este personaje y en honor a ella se hace la celebración del Día del Maestro, ¿sí? Dato curioso. El 29 de junio se da la protesta más grande en Guatemala. 100,000 manifestantes y esta protesta duró una semana completa. En la historia de Guatemala ha sido el hecho del acontecimiento más grande porque pedían que Jorge Ubico saliera de la presidencia. Ya no lo querían tener. Se da una manifestación de una semana en donde hubo guerra, hubo conflicto, hubieron problemáticas civiles. Y Ubico renuncia el 1 de julio de 1944. Él renuncia el 1 de julio y asumen, llaman a una junta militar, que estos no estaban en calidad de presidentes, sino solo en calidad de representantes de Guatemala, llaman a los militares Eduardo Villagrán Ariza, a Federico Ponce Baides y a Buenaventura Pineda. Ellos en calidad de representantes de Guatemala eligen a Ponce Baides. Él queda como presidente provisional. El 20 de octubre se da su derrocamiento. Es decir, él fue retomado en la presidencia el 1 de julio del 44 y el 20 de octubre es destituido. Julio, agosto, septiembre y octubre. Él duró aproximadamente 3 meses en la presidencia. ¿Sí? No hizo nada. Entonces lo destituyen, por eso a él le dan golpe de Estado. Por eso la historia empieza diciendo que el 20 de octubre de 1944 era Federico Ponce Baides el que estaba en la presidencia, pero él no fue el que provocó el proceso de revolución, sino fue Jorge Ubico Castañeda, solo que este se prestó inteligente porque renunció al cargo el 1 de julio de 1944. Entonces, cuando se da el derrocamiento de Federico Ponce Baides, entonces se llama otra junta militar. Esa junta militar estuvo conformada por Jorge Toriello, Jacobo Arbenz Guzmán y Francisco Javier Arana. Estos mantuvieron el poder hasta el 15 de marzo de 1945. O sea, el 20 de octubre se da la revolución. Hasta 1945, estos que asumen el poder están estos 3 como representantes. Luego, se llama una vez más a una junta en la cual se nombra a Juan José Arévalo Bermejo el 15 de marzo de 1945 como presidente. Por eso es que se habla que el proceso de revolución, los 10 años que duró la revolución, solo tuvieron 2 presidentes. Juan José Arévalo Bermejo, que entregó y cumplió su presidencia normalmente, ya van a ver ustedes qué hizo él, y Jacobo Arbenz Guzmán, 2 presidentes únicamente en 10 años.
Pero antes de pasar a hablar de Bermejo y de Jacobo Arbenz Guzmán, vamos a ver quién fue Jorge Ubico. 5 minutos tenemos, pero para ver este video ya no grabamos la clase, así que con esto concluimos la parte teórica y vamos a pasar a ver un video.